A ver, ¿qué pueden tener en común una obra como Hamlet y una performance súper experimental en la que no se dice ni una palabra? Pues la respuesta está en un concepto clave, la dramaturgia. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar qué es, cómo funciona y sobre todo cuáles son esas piezas que le dan vida a cualquier historia que se cuenta sobre un escenario. Para que quede todo clarísimo, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es la dramaturgia. Luego, veremos que no hay una única manera de hacer las cosas, sino dos corrientes principales. Después, nos pondremos a analizar los ingredientes del drama más clásico. Y para terminar, exploraremos esa relación tan interesante que hay entre el guión escrito y lo que pasa luego en el escenario. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente esto de la dramaturgia? La palabra puede sonar un poco imponente, pero en el fondo es un concepto que nos resulta muy familiar. En su forma más básica, la dramaturgia es, sencillamente, el conjunto de todos los textos que se han escrito para ser llevados a escena. Pensemos en todas las obras de teatro de la historia, desde los griegos hasta los musicales más modernos. Todo eso forma el universo de la dramaturgia. Es, por así decirlo, el esqueleto literario sobre el que se levanta el teatro. Pero ojo, la dramaturgia es mucho más que el texto. Es la arquitectura entera de la historia. Son las situaciones que se nos presentan, los diálogos que van tejiendo los personajes, esas acotaciones que guían cada gesto y, por supuesto, hasta las directrices sobre el propio espacio. Vamos, que es el ADN completo de la representación. Ahora bien, sería un error pensar que toda la dramaturgia funciona igual. Para nada. De hecho, el concepto se divide en dos grandes corrientes, dos filosofías que son, la verdad, completamente distintas sobre cómo debe ser el teatro. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Acaso hay una única forma de hacer teatro? Pues la respuesta es un no rotundo. El teatro siempre ha sido y sigue siendo un campo de experimentación constante. Y aquí tenemos esas dos escuelas, cara a cara. Por un lado, la dramaturgia que llamamos dramática, la tradicional. Pensemos en un Shakespeare, por ejemplo. Hay un conflicto muy claro, una trama que avanza y un texto que es la columna vertebral de todo. Y por otro, la no dramática, la más experimental. Aquí lo que importa es lo visual, lo sensorial. El énfasis está en la experiencia que vive el público, aunque no haya una historia lineal como tal. Vale, pues vamos a centrarnos un momento en la forma tradicional. ¿Cuáles son esos ladrillos, esos elementos fundamentales con los que se construye una historia dramática clásica? Vamos a verlos uno por uno. A ver, el motor, el corazón de toda obra dramática es el conflicto. ¿Qué quiere el protagonista? ¿Qué se lo está impidiendo? Esa tensión, esa lucha, es lo que da origen a cada diálogo y a cada acción. En resumen, si no hay conflicto, es que no hay drama. Así de simple. Y ese conflicto se hace visible a través de la acción. La acción es básicamente todo lo que pasa en el escenario, desde una palabra que se dice, un gesto, hasta algo totalmente inesperado. Es el ¿qué está pasando? De la obra. ¿Y quiénes llevan a cabo esa acción? Pues claro, los personajes. En el teatro no tenemos un narrador que nos lo cuente todo. Son los personajes los que nos hablan directamente, los que viven ese conflicto en sus carnes y nos transmiten el mensaje de la obra. Y para terminar, todo esto ocurre dentro de una situación concreta, es decir, en un tiempo y un lugar determinados. Este contexto es importantísimo porque crea el ambiente y define las reglas del juego que van a condicionar cómo se relacionan los personajes entre sí. Bueno, y llegamos al último punto. Vamos a explorar esa relación tan dinámica que hay entre el guión, esa palabra escrita que perdura, y la representación en vivo, que es algo efímero por naturaleza. ¿Cómo se llevan estos dos? Fijaos, el texto dramático tiene tres características muy claras. Primero, nace antes de que la obra se estrene. Segundo, una vez está escrito, su forma no cambia. Y tercero, sobrevive para siempre, mucho después de que caiga el telón por última vez. Es el pilar, la parte inmutable de la obra. Pero aquí viene la gran paradoja. Mientras el texto es algo fijo, la puesta en escena es todo lo contrario, es completamente fluida. Como bien dice la cita, puede ir variando a lo largo del tiempo. Cada director, cada elenco, cada época le da una vida nueva y diferente. Un mismo guión puede tener infinitas versiones sobre el escenario. Así que el punto crucial es esta tensión entre la palabra, que es permanente, y la representación, que es fugaz. Esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿Qué tiene más peso? ¿La inmortalidad de un texto o la magia irrepetible de ese momento en el escenario? Una pregunta que la verdad sigue alimentando el debate en el mismísimo corazón del teatro.